pero también es un gran honor tener gente que quiera escuchar, porque vivimos en un mundo donde todos quieren hablar y muy pocos quieren escuchar. Así que gracias por los oídos. Yo les traigo hoy día noticias. Lo que nosotros hacemos, Latinobarómetro, es una encuesta de opinión pública que se lleva a cabo desde el año 95 en 18 países de América Latina, y lo que hacemos es monitorear la evolución de las sociedades. Y al monitorearlas, por supuesto, preguntamos por las cosas esenciales. Aquí voy a presentar una sola variable, que es la variable religión. La pregunta es, ¿cuál es su religión? No es una pregunta cerrada, es una pregunta abierta. La gente contesta lo que quiere. Y eso es una de las cosas que ha ido variando a lo largo del tiempo, la gente que contesta estas nuevas religiones o grupos o denominaciones que han surgido en la región. Entonces, el punto importante al mirar los datos es que la raya que ustedes van a ver es la suma de 18 países. Y al lado van a ver el país, su país o el país que ustedes quieran observar. Comenzamos con el tema de la confianza en la Iglesia. La confianza en las instituciones en América Latina es uno de los temas centrales que hoy día queja al Estado y a los gobiernos y a las instituciones de la democracia, pero no solo a ellos, también a la Iglesia Católica. Y aquí tenemos la confianza en la Iglesia. Y lo que vemos es que en el año 96 la confianza en la Iglesia era 76 y en el año 20, que es la última medición que tenemos de todos los países, es 61. Hay un declive de la confianza en la Iglesia que es mucho menor que el declive en la confianza de todas las otras instituciones que se miden. Entonces la Iglesia sí perdió muchísima confianza. Y pierde confianza, fíjense ustedes, lo puse ahí la raya, a partir del papado de Francisco. Y ayer me preguntaba una persona que conocía este dato y me decía, ¿pero por qué? Bueno, aquí hay que preguntarse cuánto habría perdido confianza la Iglesia si Francisco no hubiera estado. En un proceso de cambio, de revoluciones, de nueva época, de instituciones con dificultades, ¿cuánto habría sido el declive de la Iglesia si Francisco no hubiera estado? Entonces, cae la Iglesia de 76 a 61, y ahí tienen ustedes un declive bastante fuerte entre el cono sur de América Latina, Uruguay, Chile y Argentina, que tienen muy baja confianza, ya vamos a ver por qué, versus, ¿no es cierto?, los países más bien de Centroamérica, que tienen altísima confianza en la Iglesia. Entonces, cada uno de estos países también tiene su propia evolución. Y lo pueden mirar ustedes, estos datos están en línea, son gratuitos, hay un sistema online que ustedes pueden buscar ustedes mismos el país, el lugar y el año. Ahora, vamos derechamente al catolicismo. La pregunta es, como dije, ¿cuál es su religión? Y el catolicismo disminuye más, ¿no? Disminuye de 80%, es decir, en el año 96 América Latina era una región del mundo católica, indiscutiblemente católica. Era difícil encontrarse con una persona en la calle que no dijera que era católica. Hoy día estamos en una mayoría, no gran mayoría, en una mayoría, simplemente con 56%. Y ahí está mal, lo que ustedes ven en la rayita roja es el resultado de los países del año 23 que recibí recién la semana pasada y que logré agregar aquí para ver para dónde va la cosa en la medición del año 23. Y vemos que en realidad no hay mucha diferencia, salvo en el caso de Venezuela y en el caso de Uruguay, donde se ven grandes diferencias entre el año 20 y el año 23. Ahora es una buena noticia el que la variación entre estos 3 últimos años sea pequeña, pero lo que hemos visto a lo largo de la serie es de que son pocos los años en que se ve una recuperación, es decir, un aumento de los que se declaran católicos. ¿Por qué digo los que se declaran? Y eso ya lo vamos a ir viendo.
Aquí tenemos, ¿qué pasó? ¿Se saltó muy rápido? Bueno, la práctica religiosa de los católicos y la comparación del año 20 con el año 23. Aquí hay más diferencia. Es decir, los cambios religiosos que se producen entre el año 20 y 23 son más de intensidad de práctica que de declaración de religión. Y son diversos según el país que se trate. No hay tiempo aquí para entrar en cada uno de los países, pero ustedes ven la raya gris, es del año 20 y la raya roja es del año 23. Entonces hay una disminución, salvo en el caso de Colombia, donde se ve una constante, porque ahí no hay una diferencia significativa estadísticamente, y en los otros países se ve una disminución de la práctica religiosa. Ahora, esto es muy importante, porque iniciamos diciendo que en el año 96 América Latina era indiscutiblemente católica. Pero hoy día también, indiscutiblemente, hay países donde la religión católica es dominante. Y esos son, de abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, Paraguay, México, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Brasil, República Dominicana, Panamá, llegamos a Chile con el 51%. Esos son los países donde la religión católica todavía tiene la mayoría de la población. Los países donde no hay una mayoría católica son Uruguay, Honduras, Salvador, Guatemala y Argentina. Estos son datos del año 20. Por supuesto, esta lista puede variar de año en año, pero hay una cierta constancia. Y tenemos dos países, si ustedes se fijan, va a salir más adelante, donde ha aumentado enormemente, y ahí está marcado en rojo, el caso de Chile con 36% bajo la columna que dice ningún ateo y agnóstico, y Argentina con 34%, Uruguay con 49%, que son los países más agnósticos de la región. Acá está la misma información, y aquí la pueden ver más visual. La raya gris son los católicos y todos los otros colores son las otras religiones. Ahí se ve claramente el dominio del catolicismo en todos esos países que están desde Chile hacia abajo. El promedio para la región es 56%. El promedio de los evangélicos es 18%, y el promedio de los 20%, y el promedio de los agnósticos es 18%. Ahora, si nosotros comparamos entre el año 95 y el año 20, ¿cuántos se perdió en catolicismo por país? Aparece ahí en orden de importancia. Argentina ha perdido 46 puntos. Honduras 38. En Honduras se produjo un aumento muy significativo de la religión protestante, de los evangélicos. Panamá 37 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos también que el desarrollo no es parejo, es completamente individual según el país. Y vamos a los que no tienen ninguna religión. Yo diría este es el fenómeno que más explica lo que nos está sucediendo como sociedades. Porque en el año 96 había un 4% de latinoamericanos que decían que no tenían ninguna religión, eran ateos o eran agnósticos, ¿no? Y hoy día es el 16%, se ha multiplicado 4 veces. Este es el indicador que proporcionalmente ha aumentado más, o se ha movido, se ha multiplicado más en América Latina. Es decir, lejos de ser una región donde mucha gente dice, bueno, no, lo que pasó es que disminuyeron los católicos y aumentaron los evangélicos. No, eso no es así. Hay un aumento de los evangélicos, pero a partir de cierto punto también hay una disminución de los evangélicos. Es decir, el declive religioso se produce para todas las religiones. Y lo que crecen son los movimientos religiosos, ¿no? Esta relación yo y Dios directo, sin ninguna intermediación. Como decíamos ayer, en la peregrinación sería muy interesante preguntarle a la gente qué religión es, porque hay mucha gente que a lo mejor contesta no tengo religión, pero sin embargo está haciendo una peregrinación, ¿no? Ahora, en el perfil sociodemográfico, ¿quiénes son los católicos? ¿Cuál es el perfil de los católicos y cuál es el perfil de los evangélicos?
Y claramente tenemos, ¿no es cierto?, una diferencia importante en la educación básica, donde hay solamente un 34% de católicos y hay un 41% de evangélicos. Es decir, la mayor parte de los evangélicos tienen educación más baja. Eso es una cosa conocida, aquí solamente hay un número que lo respalda. Y fuera de eso, la verdad es que no hay otra característica que diferencie mucho el perfil del evangélico y el perfil del católico, más que ellos penetran mucho más en la gente, ¿no es cierto?, que tiene menor nivel socioeconómico, es más pobre y tiene menor nivel de educación. Y finalmente, el perfil de los agnósticos ateos y los que no tienen religión. Son más hombres, 56% hombres, 44% mujeres, tienen educación media y son mayoritariamente personas entre 25 y 40 años. Tienen un perfil sociodemográfico muy específico, ¿no? No es un perfil genérico que atraviesa toda la sociedad. Y si uno mira país por país y año por año, se va a dar cuenta que en realidad es la gente más aspiracional, la que entra a la clase media, la que, como dice Ronald Inglehart, ¿no es cierto?, está en la etapa materialista de aperamiento de bienes materiales, la que de repente se siente todopoderosa y dice, yo me la puedo sola, no necesito a nadie, adiós iglesia, cualquier iglesia, ¿no? Ahora, en la práctica religiosa, veíamos recién, veíamos al inicio que el papado de Francisco se veía el declive de la confianza. Aquí lo que vemos es que en el papado de Francisco ve el aumento de la práctica. Es decir, los católicos que se quedan siendo católicos son más católicos hoy día que antes. Hay una diferencia de calidad del catolicismo, no del número. ¿Ah? El que va a misa hoy día va a misa porque quiere ir a misa, no porque lo llevó la mamá o porque está acompañando a alguien, sino que porque tiene ganas de estar en misa. Que es distinto de lo que sucedía antes cuando la misa era una cosa mucho más social y todo el mundo iba a misa porque ¿cómo me voy a perder la misa? No voy a ver al amigo. Pero no era porque participaba de la Eucaristía propiamente. Bueno, y en el perfil sociodemográfico, esto ya lo vimos, está doble. Pero les voy a mostrar esto, que es tengo 2 minutos 18 segundos para ello. Este es el mapa, a propósito de lo que decía el cardenal Chelney en la mañana respecto de la colonización, de la globalización que uniforma, ¿no? Él se refería a el tema de la colonización cultural. Y esto para responderle al cardenal, decirle, mire, no se preocupe, porque aquí no hay ninguna colonización cultural. Este es el mapa del mundo de los 90 países que se miden en el Estudio Mundial de Valores, donde abajo está el dinero, la economía, las cosas materiales, y aquí está la cultura. Abajo en el 0 está la cultura tradicional y arriba está la cultura racional. Aquí están los bien, bien pobres y allá están los bien, bien ricos, ¿no? Entonces, obviamente África está acá, en el cuadrante más cerca mío. Y en la Europa protestante está Suecia, Noruega, Dinamarca, etcétera, los países más prósperos de la tierra, más racionales, más protestantes. Y entre medio está la Europa católica, etcétera, etcétera, y América Latina. Y América Latina no pasa, y eso es lo interesante, del 0 hacia arriba. El 0 hacia arriba marca las culturas racionales. Nosotros en América Latina hemos tenido revoluciones, 3 grandes recesiones, una pandemia, un cambio de época y cuánto cambio de gobierno se pueda ocurrir en la mente de la gente. Y seguimos siendo las mismas sociedades. El perfil valórico del latinoamericano es el más, uno podría decir estable, otro podría decir permanente, yo diría el que tiene menos cambio. El perfil valórico del latinoamericano no se compra las visiones del mundo de esa globalización uniformante, ¿no? El perfil del latinoamericano dice, el mundo allá afuera no me gusta, a mí me gusta donde yo vivo. El latinoamericano es feliz, es una de las regiones más felices de la Tierra. Y esa felicidad parte de la base también en apropiarse de lo que se tiene
y negar o rechazar el mundo que está allá afuera. Entonces todavía nos queda un harto trecho para que seamos colonizados por la globalización uniformada. Y respecto de la Iglesia Católica, habría que agregar que el Estudio Mundial de Valores, y con esto termino, hace una pregunta sobre el infierno. Y el 85% de los latinoamericanos responden: yo le tengo miedo al infierno. Es decir, que a pesar de todos los datos que yo les presenté, existe la duda de Dios. Muchas gracias.